Estamos estudiando las doctrinas de las Asambleas de Dios. Estamos estudiando, vamos por, les iba a decir, pero ¿por cuál vamos? Mejor vamos a empezar con las preguntas, porque sí, participamos todo. ¿Qué doctrina vamos a abrir? ¿Quién me puede decir? La primera, la segunda, la tercera, la cuarta. La cuarta, hermana Alexandra, muy bien. ¿Cuál es la cuarta? ¿Cómo se llama la cuarta? La caída del hombre. La caída del hombre. Entonces, la tercera, ¿cuál fue? La deidad de Jesucristo. La deidad de Jesucristo. La segunda, un solo Dios. Y la primera, la Biblia. Las Santas Escrituras. Mire, ya. Yo creo que el próximo viernes pasan a dar la clase ya a su hermano. Gloria a Dios. La cuarta es la caída del hombre. Amén, gloria al nombre del Señor. Abra su Biblia. Ahora le vamos a dar permiso que abra su celular, tablet, para estudiar la palabra del Señor. Solamente para eso vamos a poder abrir los celulares, el tablet. Vamos a leer la palabra. Yo quiero que me ayude en la lectura. Yo los podría leer, pero yo quiero que sea esta clase como lo hemos estado haciendo, dinámica, hermano, para que cada uno de nosotros participemos en la enseñanza que vamos a tener el día de hoy. Pero antes, yo le quiero dar la bienvenida a Dylan. Quiero dar la bienvenida. Bienvenido, Dylan. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Le damos la bienvenida a Dylan. Si no tiene un lugar donde adorar a Dios, haz este tu lugar. Tu lugar para venir a exaltar el nombre del Señor. Amén. Esta es tu casa. Amén. Adorar y glorificar el nombre del Señor. Gloria a Dios. Vamos a comenzar con la cuarta clase, que es la caída del hombre. Y ahí donde están, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor. Pero ahí donde están, le voy a pedir a nuestro hermano Noé, ahí como se encuentre, así sentadito, ya no lo voy a parar más, descanse, sé que hay un día de trabajo, venimos cansados. Y vamos a ponernos en las manos del Señor, que sea Dios que nos guíe, su Espíritu Santo. Y para eso le vamos a pedir a nuestro hermano Noé si nos puede llevar en oración. ¿Cuándo Noé? Amén. Padre amado Señor, te damos gracias por este día. Primeramente, Señor, porque nos has regalado un día, Señor, lleno de dificultades, de bendiciones, de nuevo amanecer y de misericordia que tú cada mañana, Señor. Gracias, Señor, porque podemos estar aquí, Padre amado, para seguir, Señor, creciendo en ti y en tus palabras, Padre Santo. Toma el control, Señor, de todo lo que acá se va a exponer, Señor, de tu palabra, que podamos atesorarlo en nuestros corazones, Padre amado, y lo podamos hacer rema en nuestras vidas, Señor. Que podamos, Señor, siempre recordar, Señor, todo lo que tú nos permites aprender, todo lo que tú nos enseñas. Gracias por todos mis hermanos, Señor, que han podido llegar, Señor, gracias por los pastores, Señor, oramos también por aquellos que no han podido venir, Señor, en su sentir y estar en este lugar, Señor. Le damos muchas gracias, Padre, te alabamos, te bendecimos, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. La caída del hombre. ¿Cuántos creemos que el hombre cayó? ¿A qué le podemos llamar la caída del hombre? Yo sé que los que tienen mucho tiempo en el Evangelio ya saben cuando hablamos de la caída del hombre, qué es lo que significa. Pero antes de entrar a la caída del hombre, queremos ir desde el principio para llevar, hermanos, y sé que muchos vamos a estar apuntando, escribiendo versículos, apunte, vamos a comenzar desde el principio. Yo quiero que alguien me busque en Génesis capítulo 1 y versículo 3. Y alguien que me busque Génesis capítulo 1, versículo 25. Voy a dar así para que todos tengamos la oportunidad de leer la palabra del Señor. La caída del hombre ocurrió, hermanos, mucho tiempo antes, mucho tiempo después, perdón, de que Dios hiciera el mundo, de que el enemigo cayera. El enemigo había caído al mundo. Dios creó al mundo, creó las plantas, introdujo al ser humano. Y ahí viene la historia del ser humano. Pero antes de entrar a esa historia, yo quiero leer lo que dice Génesis capítulo 1 y versículo 3 y Génesis capítulo 1 y versículo 25. Sabe que cuando usted lo tenga, usted puede decir lo tengo, y lo leemos para ir avanzando en la clase del día de hoy. La caída del hombre. Amén. ¿Alguien lo tiene? Génesis 1:3. ¿Qué dice Génesis 1:3, hermana? Y dijo Dios: se haga luz,
Amén. Y ¿alguien tiene 25 o lo lee, hermano Marcos? E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Amén. Y vio Dios que era bueno. Ahora, creemos firmemente, hermano, en la creación que Dios hizo. Creemos firmemente que este mundo y los animales, los árboles y todo lo que vemos lo creó Dios. Amén. Creemos en que fue formado de al azar, o creemos que fue una explosión, o creemos que... ¿Qué usted cree? ¿Usted cree que lo que dice la Biblia es real? ¿Por qué los traigo a la Biblia? Porque esa fue la primera doctrina que vimos. Acuérdense, la palabra de Dios es inspirada por Dios, es, hermano, es infalible, no tiene error en la Biblia. Y aquí dice que el Señor hizo, hermanos, las plantas, todo género, el árbol, los animales, hermano, todo lo que se arrastra. Dice que vio Dios que era bueno. Pero cuando Dios creó al hombre, se inclinó, hermano, fue una forma diferente. Cuando Dios creó al hombre, dice que tomó el polvo de la tierra. No fue solamente, diga, hágase el árbol, hágase las frutas, que los árboles den las frutas y los animales. No. Dice que cuando creó al hombre, hermanos, dice que lo formó. Cuando dice la palabra lo formó, uno puede imaginarse, no es que esté pecando, pero uno se imagina cómo formó Dios al hombre. Se tomó su tiempo, lo agarró del polvo, ha de haber hecho un muñequito, feíto el hombre, pero la mujer la hizo más bonita, gloria a Dios. Y dice la Biblia, ¿qué hizo después de que Dios, dice que formara al ser humano? ¿Cómo nos dio vida? ¿Cómo le dio vida a usted y a mí? ¿Cómo le dio vida al primer hombre en la tierra? Sopló. Sopló en su nariz. Mire que dice Génesis capítulo 2 y versículo 7. Yo quiero que vayan leyendo y que vayamos despacito, hermano, que dice Génesis 2:7. Que usted mismo se vaya dando cuenta de la formación del ser humano hasta llegar a la caída. Génesis 2:7. ¿Qué dice Génesis 2:7? Amén. Amén, hermano. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Dónde sopló? En su nariz. En su nariz. Sopló aliento de vida. Por eso, hermanos, dice que nosotros somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué? Porque hay vida en nosotros. ¿Y quién nos la dio? El mismo Dios. ¿Sabe, hermano, que estaba viendo, no sé si ustedes se han dado cuenta, o han oído en Facebook o algo, dice que cuando la ciencia dice que cuando uno respira, no sé si han oído eso, que cuando uno respira, cuando pone un micrófono o algo y respira, uno está casi hasta mencionando el nombre de Jehová en la misma respiración, porque ¿quién nos dio el soplo de vida? Cada vez que nosotros respiramos, hermano, porque somos parte, tenemos el ADN divino, el ADN de Dios, tenemos el ADN, hermano. Usted no fue al azar, usted no fue con palabra. Dios se tomó el tiempo de formar al ser humano, de hacerlo perfecto y luego darle el soplo de vida que se llama, hermano, el Espíritu de Dios, el Espíritu de vida. Por eso es que cuando uno muere, dice la Biblia, que el Espíritu va ¿a quién? A Dios que lo dio, porque es el Espíritu de vida, que cuando la persona muere, ese Espíritu se va directamente a Dios porque le pertenece a Él. Él nos dio de su ADN, Él nos dio de su vida. Por eso es que caminamos, por eso es que andamos. Ese Espíritu de vida sale del cuerpo, se va a Dios. El cuerpo se va ¿a dónde? Al polvo, porque ¿de qué somos hechos? De polvo. Y el alma es eterna. Ese alma es donde nosotros estamos viendo a dónde vamos a pasar la eternidad, con Cristo o sin Cristo. Nosotros ya hemos hecho una decisión, hermano, de vivir con el Señor. El hombre, hermano, tenía todo en el huerto del Edén. Todo lo tenía el hombre. No tenía escasez
De nada. ¿Sabe de que a Adán le dijeron que le pusiera los nombres a todos los animales? Esta mañana le hizo todo. Que nos pusieran a nosotros una tarea en este tiempo de ponerle nombre a cierta cantidad de animales. ¿Cómo nos iría, hermano? ¿Se ha puesto a pensar eso? ¿Se ha puesto a pensar la sabiduría, la inteligencia, la cordura de lo cual fue hecho el ser humano? No es como nos venden, hermano, y que el hombre es, saber aquí, el hombre desde el principio fue inteligente y sabio de Dios porque tenemos el ADN de Dios. Porque para ponerle nombre a cierta cantidad de animales se necesitaba una persona inteligente. Y eso que Adán no había ido a ninguna universidad, no había cursado ningún doctorado, porque venía directamente del cielo hacia el hombre. Somos especiales en Dios. Por eso es que el enemigo se empeña, se ensaña en dañar la creación de Dios, en dañar al ser humano, hermano, porque Dios puso en nosotros su ADN, puso, hermano, su semejanza. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Alguien que me busque Génesis capítulo 1 y versículo 27, y alguien que me busque Génesis 2:8, Génesis 1:27 y Génesis 2:8. ¿Sabe de que el hombre había sido diseñado para vivir en comunión con Dios, para hablar con Él? El hombre había sido diseñado para que esa comunión fuera constante. Hermano, Dios hablaba con el hombre. Dios se comunicaba con Adán, le hablaba, hermano, porque era su creación. Esa era y es la voluntad de Dios desde el principio. Por eso es que esa comunión de Adán y Eva que se perdió, que más adelante vamos a hablar, hermanos, es la que ahora decimos nosotros. Cuando nosotros decimos somos cristianos, somos hijos de Dios, y debe de haber una comunión entre padre e hijo, porque esa era la esencia desde el principio, de que Dios tuviera siempre una comunión con el ser humano, pero el ser humano no quiso, hermano, obedecer a su palabra. Génesis capítulo 1, versículo 27, ¿qué nos dice Génesis 1, 27 y Génesis 2, 8? ¿Alguien? Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén. Génesis 2, 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. ¿En dónde lo plantó? En el huerto. Amén. Génesis 2:19. Génesis 2:19 y 20. Y alguien que me busque Génesis 3:8. Yo estoy bien. Amén. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viniese como las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces lo que quiere decirnos la palabra del Señor, que Adán fue el que le puso nombre solo a los animales, ¿verdad que sí? Eso es lo que está diciendo la Biblia. No fue que estaba la mujer en ese momento, fue Adán solito, sin ningún problema, sin ningún estorbo. Hermana, imagínese que Adán fuera a decirle, pongámosle venado a este animal. Y viene el hermano, no. Tiene cara ¿Por qué no le ponemos mariposa? Imagínense. Por eso dice que Dios es sabio. Y por eso dijo, voy a crear primero al mundo antes que la mujer, porque si no. Yo estaba oyendo una predicación, no sé si estaba en una predicación, no sé si fue Josué Idioma. ¿A quién le gusta Josué Idioma? Predica muy bonito. ¿Qué dice? Que si hubiera estado la mujer del Señor, no. Los pescados que no nadan, mejor que vuelen. ¿Se acuerdan? Sí, sé que escuchan palabras. Muy bien. Eso también.
Hermano, Dios es el creador de los cielos, de la tierra, de nuestra vida. Yo quiero, hermano, que no empecé en la caída del hombre, porque eso es muy sencillo y cayó y pecó y ya, sino que quiero que comprendamos, hermanos, sobre la creación y que estemos conscientes en nuestro corazón que todo lo que existe, todo animal, usted, yo, todos fuimos creados por Dios. ¿Por qué? Porque están viniendo tantas olas, hermano, de falsas doctrinas. Gente que ya no cree en que fuimos formados, que Dios nos formó. Gente que no cree que hubo alguien divino y que nos formó. Que nosotros nacimos de la casualidad. Que nosotros venimos porque dos planetas explotaron. Hermano, eso no tiene lógica. Aún yo creo que se necesita más fe para creer en eso que para creer en lo que Dios hizo. Porque todo lo que explota, se lo dije la otra vez, lo que hace destruye, no construye. Y miren algo que me pasé al principio. Yo sé que no estaba en el estudio, pero quiero que veamos, porque sé que hay muchos hermanos nuevos. Y dicen en Génesis, eso lo voy a leer yo, Génesis capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y la tierra estaba sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Cuando se dice en 1:2, no sé si ustedes, los que ya tienen tiempo en el Evangelio, han oído que dice que hay un cierto de tiempo entre el versículo 1 y el versículo 2. Porque si uno lee detenidamente, en el principio creó, que dice Dios los cielos y la tierra. Pero en el 2 dice que estaba desordenada y vacía. Y yo no creo un Dios que construye algo desordenado y vacío. Ese es algo que cuando uno piensa y medita, no es para hacer una doctrina, escuchen, no, sino para adquirir conocimiento, para que nosotros lo tengamos ahí pendiente. Porque cuando dice que Él creó los cielos y la tierra, pero después en el 2 dice, pero estaba desordenada y vacía. Y Dios no crea nada desordenado ni vacío. Dios crea todo, hermano, perfecto, bueno, porque dice la palabra de Dios que usted leyó en Génesis 1:25, que el mismo Dios declaró y todo era bueno. Por eso se dice que en el versículo 1 fue la creación y el otro fue que reconstruyó Dios el mundo. Porque algo lo tuvo que haber destruido, algo tuvo que caer aquí, algo tuvo que venir a la tierra para destruir lo que estaba construido. Me voy a adelantar, mejor no me iba a adelantar, pero mejor me detengo yo mismo a esa tentación. Amén, gloria a Dios. Luego sigamos. Alguien que me lea Génesis capítulo 2 y versículo 16 y 17. Dice el versículo que leímos, recuerda que para Dios no se encontró ayuda, ¿verdad? Ahí nos quedamos. Para Dios no se encontró ayuda. Adán le tuvo que poner el nombre a todos y no había ayuda para Adán. Pero ¿qué sucedió? En Génesis 2, 16 al 17. Amén. Amandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Amén. Dios le dio un mandato, podemos decir una ley, ordenanzas, y le dijo: de todo árbol pueden comer, pero menos de este árbol. Se lo mostró, se lo enseñó. No sabemos si fueron peras, manzanas, porque no lo dice. No podemos decir como la manzana de Adán, como se dice, la manzana de Eva. No hay nombre para esa fruta. Imagínense que lo supiéramos nosotros ese nombre. Ahí está, Sisto. ¿Qué hacemos si nosotros conocemos el nombre de la fruta? No comiéramos. ¿Ven cómo Dios pone todo en su palabra? La aborreciéramos, creo yo, porque fue la fruta de la discordia. No sabemos, que tal vez las hemos estado comiendo y todo, pero como no sabemos, no hay problema. Entonces no hay tal nombre de fruta. No creamos que es la manzana. El mundo cree que fue una manzana. El mundo siempre ha relacionado lo que es la manzana con el pecado. El mundo, algo tiene que ver. No es que fuera una manzana, pero algo tiene que ver ahí. Porque si usted ha visto su teléfono y le da vuelta, hay una manzanita con una mordida ahí. Eso no es casualidad. Todo eso nos está llevando al nuevo orden mundial. Y no sé si la hermana, ojalá que no me esté grabando ahí, cuando va a decir: pastor está conspirando. No importa, hermano,
Pero son cosas que se dan, no es nada al azar de lo que estamos viviendo en el mundo desde el principio hasta el sol de hoy. Todo se tiene que ir cumpliendo conforme a la palabra del Señor. Hermano, me quiero adelantar otra vez. Tengo que pararme. ¿Sabe de que entró este personaje y usted se ha puesto a pensar que cuando el Señor le dijo no coman porque ciertamente morirán, pero ya alguien estaba en ese huerto esperando a estos dos seres, Adán y a Eva? Entonces, ¿qué nos hace a nosotros pensar en la Biblia de que el enemigo ya había caído antes al mundo? Sino cómo estaba. Y en otros pasajes de la Biblia nos habla cómo dice: te vi lucero de la mañana caer del cielo y como un rayo caíste hacia aquí y allá. Mano, yo creo que esos cayeron como si fueran bombas, dinamita, lo que sea, que vinieron a destruir lo que se encontraba aquí. Por eso es que se habla, muchas veces se habla de los dinosaurios, que no vamos a entrar ahí, dinosaurios y todo, que supuestamente tal vez el enemigo vino y se destruyeron y todo, por eso se encuentran huesos, se encuentran tantas cosas. No podemos negar que no existieron si están los huesos ahí, pero también no podemos meternos porque no tenemos todo el conocimiento para sacar una doctrina que no está, y no vamos a caer en una falsa doctrina. Solo tenemos eso para nuestro conocimiento en nuestra vida. Lo que sí sabemos, que el enemigo ya estaba aquí en la tierra, y podemos pensar que él fue el que destruyó lo que ya estaba hecho. Miren lo que dice en Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, del versículo 1 al 4, alguien que me lo pueda leer. Génesis capítulo 3, del versículo 1 al 4. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho no comáis todo, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, Sígueme, sígueme. sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Amén. Vemos desde el principio, hermano, cómo el enemigo toma las palabras y las voltea. Siempre hay una verdad y una mentira entre medio, hermano, y eso del ser humano se confunde. Porque el Satanás le dijo: con que Dios le dijo que no comieras de todo árbol. Algo que fue lo contrario, que Dios le dijo: de todo árbol pueden comer, pero menos de ese. Pero Satanás le dijo: pero Dios le dijo que no comieras de todo, y Eva le tiene que, ¿cómo? Aclarar que no es así, no es como le está diciendo, sino que es todo lo contrario. No, Dios me dijo que de todo podemos comer, pero de este no comeréis. Yo quiero, hermanos, que muchas veces no hacemos un análisis de cada palabra porque nos llevaría mucho tiempo. No hacemos un análisis de cada versículo porque sería eterno. Pero sí podemos ver, hermano, al hombre en toda su esencia en el principio. ¿Por qué el ser humano se empeña, se ensaña, hermano, con un solo árbol? No nos dice tantos, no dice cuántos también, pero yo me estoy imaginando. Imagina que hubieran cientos de árboles, hermano, para comer. Digamos 50, si eran solo dos. 50 árboles o 100. ¿Por qué el ser humano siempre se empeña en uno? En lo que es lo malo, en lo que es contrario a la ley de Dios, en lo que es contrario a la voluntad de Dios. No estamos tan diferentes de Adán y Eva en nuestro tiempo, hermano, porque se le predica la palabra, se le habla de Dios, se le habla de lo que viene, se le habla del infierno, del cielo, se le habla quién es Dios, quién es Jesús, cómo murió, pero la gente se empeña, hermano, en siempre vivir en las tinieblas y en el pecado. ¿Por qué? ¿Por qué el ser humano es así? ¿Se ha puesto a pensar eso?
¿Cuántas veces a nosotros nos tuvieron que predicar el evangelio para que dijéramos, te acepto como mi Salvador? ¿Fue una vez? ¿2 veces? ¿3 veces? Pero la misericordia de Dios es tan grande, hermanos. La misericordia de Dios es tan poderosa que nos está buscando 1 vez, 2 veces, 3 veces, y Él no desiste, Él no se cansa. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo somos su creación, somos la niña de sus ojos, hermanos. Somos, dice que la corona de la creación, hermano. Eso es usted y somos nosotros. ¿Cómo se sentirá Dios con la gente que anda perdida, sin fe y sin esperanza? Por eso es que Cristo no ha venido, por eso es que el Señor no ha venido, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lucas capítulo 10 y versículo 18. Y ahí nos va a hablar un poco de cómo el enemigo, qué es lo que sucedió con él. Lucas 10, 18. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Yo veía a Satanás caer del cielo como ¿qué? Como un rayo. Usted sabe el poder de un rayo. Y no venía solo, venía con la tercera parte de los ángeles, hermano, hacia la tierra. Y en otros versículos nos habla un poquito más, pero no vamos a entrar en esos detalles. Empezamos en este punto cuando Eva empieza a dialogar con la serpiente. Dice que el cuadro que nos dice la palabra del Señor, que acabamos de leer, que dice que la serpiente era ¿qué? Astuta. Era astuta y le habló, inducida por Satanás, inducida, no sabe, era astuta y le habló y le dijo: con que Dios te dijo que no comieras de todo árbol. Eva le dijo: no, Él dijo que de todo árbol sí, pero de este no. Y ve el diálogo que entablaron. Ve, empezaron a dialogar, a hablar. Yo no sé, hermano, si en ese entonces, en ese momento, la serpiente hablaba. ¿Qué opina usted? Yo quiero que usted también abra su corazón, su vida, su mente, y hable conmigo, porque eso es lo que queremos, que cada uno. ¿Qué usted cree sobre la serpiente? ¿Hablaba o no hablaba? ¿Cómo? Todos los animales, creo yo. Todos los animales, para la hermana Alexandra, todos los animales hablaban. Aunque el burro de la mula de Balaam, el burro habló, pero eso fue ese momento. Pero la hermana, todo. Marcos, ¿qué tú crees? ¿Hablaban los animales? Bueno, un lorito que tenía mi compadre hablaba. Ese repite todo. Bueno, Javier, ¿hablaba? Creo que todos los animales hablan. ¿Cree que todos los animales hablaban? No, yo creo que solamente la serpiente dice que era más astuta que todos. Era astuta que todos. Bueno, yo puedo pensar eso, pero también creo que habló porque el enemigo habló a través de ella. Porque si no nos hubiera hecho otro texto o algo de los animales que hablaron, solo que fue un propósito de Dios cuando fue el burro, la mula de Balaam que le habló, porque fue Dios que habló ahí. Puedo creer, no lo vayan a tomar como, ay pastor, no, estamos nomás pensando sobre este punto. Y si lo pensamos de esa forma, que los animales no hablaban, Adán le puso nombre a los animales, pero en el momento que la serpiente le entra en un diálogo, la persona tiene que reaccionar con quien está hablando. La persona tiene que ver que es un animal con el que está hablando. Tiene que hacer algo. Pero ¿por qué la mujer no reaccionó ahí? La mujer no le dijo: ¿y por qué tú hablas? Fue cautivada. Ahí va la palabra. Tenía discernimiento. Dice que la serpiente era más astuta que todos. Y más sin embargo, la astucia y el enemigo metido. ¿Y qué le dijo la serpiente? No, lo que pasa es
de que si comes vas a ser como Dios. ¿Cómo la cautivó? Oh, como mi creador, como el que viene a hablarnos siempre. Voy a ser como Él. Y empieza, hermano, ese es el orgullo, ese es el ser humano en sí. Por eso es que en la Torre de Babel, el ser humano dice, hagámonos un nombre. Miren lo que dice el ser humano, solo analice las palabras. Hagámonos un nombre. El ser humano, hermano, venía con la caída de Adán y Eva sobre el orgullo, la vanagloria. Querían ser los más grandes. Que cuando la serpiente le dijo, vas a ser como Dios, dijo, aquí hay mi oportunidad. Yo no solamente quiero saber, quiero ser creada, sino que yo quiero ser como Dios. Yo quiero saber, hermano, le tomó, hermanos, y la cautivó. Por eso yo creo que no puso ni atención que una serpiente le estaba hablando. ¿Cómo estaba cautivado? Y ahí vamos de regreso. ¿Cómo estaba cautivado el corazón del profeta? Ustedes saben la historia. La historia de Balaam. ¿Cuántos saben esa historia que le he predicado? Marcos. ¿Cuál era esa motivación de Balaam que sí escuchó, pero que no le puso atención que su animal estaba hablando? ¿Por qué estaba tan cegado ese hombre? Por la ambición. Por la ambición. Hermano, todo eso, el orgullo, la ambición, cegan al ser humano, ciegan a la persona y hermanos, no nos dejan oír la voz de Dios. Por eso, hermanos, lo que pasó en este momento fue algo que, si usted se ha puesto a pensar, si la serpiente va con Adán, ¿qué hubiera sucedido? Mire. Porque es que, como le digo, imagínense, si nosotros nos quedamos estudiando un versículo y analizándolo y meditándolo, no salimos de aquí. Pero quiero que nomás que nuestra mente trabaje, hermano, en ese sentido, sobre la palabra del Señor. ¿Por qué fue a la mujer? ¿Por qué no fue a Adán? Sino que fue a la mujer. ¿Cree usted que vio alguna debilidad en ella en ese sentido? Sobre la vanidad o la vanagloria o algo que miraría. La debilidad porque Satanás ve al hombre como es que se dice que el hombre es como la cabeza, ¿no? Entonces vio a la mujer como más frágil, como más Inocente. Más inocente. Y sabe también, vio que Adán se deslumbró con la mujer. Porque Adán dijo, wow, y yo lo dije en una charla también de matrimonio, wow, este es hueso de mi hueso, carne de mi carne. Y en otra traducción dice, wow, esto es un mujerón. Para que me entienda, es que eso es lo que significaba, hermano, que no vamos a... Eso significaba, y Adán quedó cautivada de Eva, que el enemigo, dice que la serpiente era más astuta que todo. El enemigo sabía que si hacía caer a la mujer, esta mujer se encargaría de cautivar a Adán y hacerlo caer y que comiera de su mano, así como nos tienen muchas veces comiendo en la mano, así. Porque Adán no puso peros, no dijo nada, él tenía su libre albedrío de decir no. El Señor mandó que no comiéramos, el Señor no me dijo esto, me dio una ordenanza, me dio una ley que no comiéramos. ¿Y qué sucedió? ¿Comió o no comió de la fruta Adán? Génesis capítulo 3, creo que el hermano lo leyó, que le dije que leyera el versículo 5, lo leyó, ¿verdad, hermano? Sino que sabe Dios que el día que comieres de él será abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable, ¿a qué dice? a los ojos. ¿Ven? A los ojos, por los ojos, agradable a los ojos. ¿Qué más dice? Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban ¿qué? Desnudos. Antes, hermano, Dios los había hecho sin malicia, sin maldad, porque de esa desnudez así caminaban y así andaban. Y no sabían que estaban desnudos hasta que entró el pecado
entró la maldad, y eso se le llama la caída del hombre. Esa es la caída del ser humano. ¿Por qué? Caída, pecado, porque desobedeció, transgredió la ley de Dios, el mandato de Dios que le dijo: no comas, no hagas esto, y ellos lo hicieron. A eso nosotros le llamamos la caída del hombre, y eso es lo que nosotros debemos de comprender y de creer, porque son las doctrinas que estamos estudiando en el día de hoy. Tenemos de entender y comprender que el hombre, en Adán y Eva, pecaron, y eso se le llama la caída del hombre, y creemos que Eva y Adán sí pecaron, y por eso entró la maldad y el pecado al mundo. ¿Ven? ¿Lo creen? Gloria a Dios. Romanos capítulo 5 y versículo 12. Dígame. Pregunta, no, en lo que vayamos, vayan preguntando, vayan aportando lo que gusten. Edwin, en lo que alguien me busca, Romanos 5:12. Porque yo le decía aquí ¿qué pasa? Ya no hubiera comido. Si ella no hubiera comido, imagínense, estaríamos viviendo en ese jardín hermoso, precioso. La población sí se hubiera dado, porque eso es lo que vamos a hablar más adelante. Cómo Dios maldijo a la tierra, maldijo esto por el pecado. Que ahí vamos a entrar y vamos a hablar un poquito más sobre por qué, que tal vez si no hubiera comido. Vamos a ir en ese, vamos a entrar ahí. ¿Qué dice Romanos 5:12? Amén. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La muerte, el pecado entró por Adán y Eva y pasó a todos los hombres. Todo ser humano, hermano, es caído, está separado de Dios, de esa relación que existía entre Adán y Eva, o podemos decir entre Adán, hermano, una relación hermosa. Adán hablaba con Dios. Esa misma relación fue la que Cristo vino a restaurar, para que usted y yo hablemos con Él, nos relacionemos con Él. Lo que se había perdido en antes, hoy Dios quiere, hermano, que hablemos. Por eso que uno insta y estamos siempre, hermano, oren, porque orar significa que hablar con Dios. Por eso le decimos ore, hermano, porque así se va a mejorar su relación con Dios, va a tener intimidad, usted se va a relacionar con Él, porque ese era el propósito y la voluntad de Dios desde el principio. Lo que se perdió, Cristo lo vino a restaurar. Ahora usted y yo podemos hablar con Dios, y lo sabemos, que en la oración podemos hablar con Dios, pero muchas veces no lo ponemos en práctica, ¿eh? Y si lo ponemos en práctica, pues vamos a ponerlo en práctica una vez al mes, una vez a la semana. No, esa relación con su Dios y mi Dios tiene que ser todos los días. Todos los días hablar con Él, decirle gracias, Señor, por la vida. Gracias por mi trabajo. Yo no sé qué le hablaría Adán a Dios, pero dice que hablaban con Dios. Hablaba con Dios Adán, hermano. Me imagino que le despedía a Dios: ¿y cómo le pongo a este animal? ¿Y qué pongo? Yo no sé qué hablaba, pero había una relación entre ser humano, entre creación y creador. Es la misma relación que Dios quiere para nosotros como sus hijos. Como hijos de Dios, quiere que mantengamos esa relación. Pero yo quiero entrar a lo que hermano Edwin empezó ahí, y quiero ver cuál fue la consecuencia de esa caída. ¿Qué pasó? ¿Qué marcó ahí? Y hasta el sol de hoy todavía estamos nosotros con esa consecuencia. Génesis capítulo 3, versículo 14 al 19. ¿Alguien que lo tenga? Génesis capítulo 3 y versículo 14 al 19. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Versículo 14. Entonces nos quiere decir que la serpiente tal vez caminaba. Porque si no, ¿por qué la maldijo? Por arrastrarse. Quiere decir que antes no se arrastraba. ¿Ven? Entonces quiere decir que tenía pies, caminaba, algo. ¿Cómo era? No sé, tal vez era como las lagartijas, solo que más largas, con patitas así, no sé. ¿Cómo digo? Como los 100 pies. Como los 100 pies, puede ser también. Pero los 100 pies todavía están más abajo y todavía andan con polvo. Y dice que... No, pues está aquí.
está viendo mucho ahí. Es mi fe. Pero Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Versículo 15, hermana, continúe. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ok, aquí, hermanos, yo sé que hay muchos, no sé que los hermanos pues muchos ya saben, aquí está el plan de salvación para usted y para mí. Aquí está Jesús en este versículo 15. Yo quiero que comprendamos eso, que el Señor no se inventó, dijo, en Mateo va a venir Jesús, o Isaías que lo profetice. No, aquí estaba profetizado desde ya. Por eso se dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, de donde vendría el Salvador, de donde nacería el Salvador. Tú vas a herirle en el calcañar. Tú lo único que vas a hacer, vas a matarle en la cruz del Calvario, pero Él te va a pisar la cabeza, porque Él va a resucitar al tercer día y Él va a tener victoria. La redención del hombre está en el versículo 15. No era que el Señor lo agarró desprevenido y a ver qué hacemos. No es así. Hermano, si aún dice que las personas, Adán y Eva, estaban desnudos. Y cuando Dios, ya no lo leímos, no sé si ya no lo leímos, pero cuando Dios les habla y les dice, ¿qué sucede cuando ellos pecaron? ¿Qué reacción fue de Adán y Eva? Tuvieron vergüenza, miedo y se escondieron. ¿Por qué? Porque ya había entrado el pecado. El pecado, hermano, trae vergüenza. Eso es lo que trae el pecado. No trae nada más. No hay ni de qué gloriarnos en el pecado. No hay nada. Lo único que trae es vergüenza. Y eso es lo que pasó con Adán y Eva, hermano. Se avergonzaron, tuvieron miedo, se escondieron. Pero mismo Dios ya estaba, hermanos, enseñándonos a nosotros que vendría a futuro un cordero inmolado, un cordero que iba a morir en la cruz del Calvario para perdón de los pecados. Ya venía el Señor trabajando en eso. ¿Por qué? Porque muchos teólogos y dicen, ¿de dónde sacó Dios las pieles? Porque dice que Adán y Eva se pusieron ¿qué? Hojas de higuera. Pero una hoja, hermano, se le seca, se le cae al siguiente día. Dice Dios que Él les hizo pieles, túnicas de pieles. Ya el Señor venía, Dios venía trabajando en el sacrificio. ¿No ve que así comenzaron, hermanos, los judíos a sacrificar animales? Eso era solamente una sombra de lo que iba a venir del sacrificio puro, que era el Salvador del mundo, el Cordero de Dios. Dios mismo les proveyó, los cubrió a Adán y Eva, hermano, en su misericordia. Le habían fallado, habían pecado contra Él, pero Él dice que vino con túnicas de pieles, hermano. Tuvo que haber muerto un animal, tuvo que haber sido sacrificado algún animal para que esas pieles vinieran. Nosotros podemos decir, sí, pero Dios lo pudo inventar y Dios es Dios, sí, pero ya venía, hermano, ya la restauración del ser humano ya venía desde el principio. No es que lo agarró de sorpresa, no, ya el plan de salvación para usted y para mí ya estaba en marcha. Ya estaba, hermanos, caminando, y eso fue solamente una figura del cordero inmolado que iba a ser sacrificado, hermano, en la cruz del Calvario por usted y por mí. Esas pieles que Dios los cubrió, hermano, Dios cubrió a ellos sus faltas. Adán y Eva le cubrió sus faltas, su pecado, pero hubo consecuencias que aquí las tuvieron que pagar. Acuérdense, hermano, que nosotros estamos en este mundo. Dios nos perdona nuestros pecados para que nosotros seamos salvos por la eternidad, pero hay consecuencias que en la tierra hay que pagar por nuestros actos y nuestros hechos en esta vida. Eso no lo podemos quitar, porque la Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará, y eso no se ha acabado, eso sigue, eso está todavía vigente. Sigue leyendo, hermano, cómo vamos en el versículo 15. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz 2 hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Amén. Como el Señor, Dios, iba a multiplicar dolores, pero si nunca había dado a luz. ¿Por qué dice multiplicaré tus dolores?
tenía planeado. No, ¿Podemos? posiblemente no iba a tener todo. Ay, mi hermano, no estamos, acuérdense, si decimos algo, hermano, va a decir que está mal. No, no, estamos todos, véngase, no, ábreme, por favor. ¿Qué cree usted que pasó ahí? Porque el Señor le dijo a Adán, a Eva, por lo que hiciste, voy a multiplicar tus dolores. Pero si Eva entonces, si no conocía ningún dolor, ¿cómo ella había dicho? Pues a mí no me importa, porque si yo ni sé qué es multiplicar, ni sé los dolores. Tuvo hijos, ¿no? Tuvo hijos. Marcos. Bueno, ahí clarito dice, multiplicaré sus dolores. Pero si no hay nada, de la base de matemática no puedes multiplicar nada por nada. Nada por nada, y a Eva no le hubiera sido una, pongámosle, una maldición o un castigo si ella nunca había pasado dolores. Digo, me multiplicas 20 veces, para mí va a ser lo mismo, porque nunca supe cuál fue el primer dolor, cuál fue el segundo y cuál fue la multiplicación que tú me estás diciendo. Entonces ella se hubiera quedado con brazos cruzados. A mí, porque yo no sé nada de eso, pero tuvo que haber entonces algo. Y ella le puse a pensar, ¿qué es ese, hermano? Julio. Tuvo sus dos hijos, primero en el parto y después ver ella que su hijo mató al otro hijo, Caín y Abel. Más que dolor ver sus hijos peleándose cuando mató. Sí, solo que no había nacido Caín y Abel en ese tiempo todavía. Entonces no conoció el dolor. Todavía no había ahí. Ahí viene más adelante Caín y Abel. Edwin, ¿cómo dijiste? No, ¿hablaste? No, que no había conocido el dolor hasta el momento, lo que estaba diciendo. Ok. Es mi punto de vista. No lo dice la Biblia porque van a decir, pastor, no. Es mi punto de vista porque podemos analizarla y ver qué es lo que está pasando ahí. Yo creo, porque la Biblia no nos habla desde que el Señor hizo a Adán y Eva, no nos habla cuántos años pasaron. Pudo haber pasado miles de años, y después empezaron a contar desde que lo sacó del huerto del Edén. No lo sabemos, porque después empezaron a contar los años, porque dice, y vivió Adán, y vivió Noé, Eva. Pero antes, en la edad pura, santa, yo creo que ya se estaban reproduciendo. No está en el estudio, pero si lo empezamos a buscar no me va a dar tiempo. Usted lo va a buscar ahí. Acuérdense de esta historia porque ya se la sabe y la hemos predicado. Caín mata a Abel, ¿verdad que sí? Fueron sus primeros dos hijos registrados. Pero cuando a Caín mata a Abel, le dice, el Señor lo destierra. Y pues Caín va a buscar a su esposa. ¿A dónde la va a buscar? Pues si eran solo ellos dos. Caín y Abel. Caín mata a Abel. Y la Biblia nos registra que ¿quién fue el primero? Caín y Abel. Fueron los primeros dos. Esos son los registrados. Pero digo que cuando Caín mata a Abel, el Señor le da su moneda, le pone su marca aquí, y hasta Caín dice, Señor, pero ¿cómo me pusiste esto? Cualquiera que me mirare me matará. ¿Pero cualquiera de quién? Y no estaba solo Adán y Eva, Caín y Abel. 4 personas. Entonces, ¿por qué Caín le decía a Dios, Dios, pero cualquiera que me mire donde me estás desterrando, me va a matar? ¿Pero quién lo va a matar? Pero si no hay nadie. ¿De dónde salió la esposa de Caín? ¿Se ha puesto a pensar todo eso? Porque sí existe. Porque dice la Biblia que Caín fue a buscar y se casó y tuvo pueblo y creció, y ahí empieza todo lo de Babel y todo ahí para allá. Marcos, yo quiero que aporte, yo quiero que usted... Bueno, para mí pueden existir las dos teorías, ¿no? Una de que ya tenía hijos y otra que él sabía que se iban a seguir multiplicando Adán y Eva. Entonces, ¿cómo ellos podrían vivir 900 años o más? Él sabía que en algún momento lo iban a encontrar. Sí. Podría haber sido la otra. Yo lo que creo en mi pensar, que Caín y Abel fueron los dos seres humanos que Dios puso en la Biblia después del pecado. Cuando ya los desterró, ya los dijo, no, ya pecaron, los sacó del jardín del Edén, y ahí empieza a registrar que nació Caín, que nació Abel, pero ya en pecado. Porque si no hubiera visto pecado, Caín no mata a Abel. Ya la naturaleza pecaminosa, ya venía en estos seres.
Pero antes no. Pero la pregunta, Sí. si habían habido antes, entonces ¿qué pasó con el ser que vieron antes? Sí, acuérdense que al que puso en el huerto del Edén, dice la Biblia que fue a Adán y a Eva. Por eso le digo, hay muchas preguntas interrogantes que podemos meternos. Solo estamos sacando deducciones de lo que está escrito, en el sentido de decir que Caín dijo que fue a buscar esposa. Pero si solo estaba Adán y Caín y Abel. Pero si vamos a la Biblia no nombra nunca que las hijas de Adán y tuvo hijas, porque dice que vivió tantos años. Sí. Entonces, Dice que tuvo hijas e hijos. la marca, pues desde ese entonces no sabía cuánto tiempo iba a vivir. ¿Sí? No. Entonces, Vivían cientos de años. Sí, cientos de años. Entonces, él pudo decirle en cuanto a la marca, le dijo a Dios que lo podía reconocer porque pues sabía que se iban a reproducir y lo iban a reconocer en cualquier momento. Sí. Pero en cuanto a la mujer, pues de mujeres no hablamos, sino en ese tiempo, ¿no? Sí, no, estamos bien, todos estamos bien. Lo único que estamos viendo, acuérdense que nos quedamos en el versículo de que el Señor le dijo que multiplicaría sus dolores. Ahí estamos. Pero ¿cómo va a multiplicar los dolores que nunca había tenido o que ella nunca había pasado? Tuvo que haber sido un castigo para ella, que ella supiera que era castigo. Si no, entonces ¿de qué serviría el castigo por haber comido la fruta? Tuvo que haber sido castigo, si no para ella había dicho, a mí me da igual, porque nunca supe que dolor, no. Digo, por lo que hiciste, le dijo a Eva, multiplicaré, ¿qué dice? Tus dolores. O sea que ya existía el dolor. Regresemos, vamos aquí. En el versículo, ahorita vamos aquí, en el versículo donde dice el 16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos de y tu deseo será para tu marido y él se enseñará de ti. ¿Cómo sucedió eso? Tal vez los hijos los tenía sin dolor, dice con dolor parirás. Es que daba luz. Si todavía para mucho, ese multiplica. Puede ser ese otro que no tenía dolor y ella experimentó en esa multiplicación los dolores. Pero también no está, como le digo, Dios sabe lo que hizo, Dios sabe de dónde vino la esposa de Caín, porque tuvo esposa. Y Caín dice que levantó un pueblo. Y después de Caín vino Nimrod. Y Nimrod dice que empezó y se fue a la torre de Babel. Y de la torre de Babel ellos dijeron, nos vamos a crear esto y queremos llegar hasta el cielo. Pero estamos en la caída del hombre. Miren hasta dónde nos lleva todo. Yo solo quiero, no es que lo vamos a descubrir todo y lo vamos a aprender todo, no. Si estamos entendiendo y comprendiendo en esta clase que sí hubo una caída, una desobediencia del ser humano, y por eso, hermanos, está la situación. Y miren lo que dice al hombre, versículo 17. Y al hombre dijo, por cuanto que obedeciste a la voz de tu mujer. Mire, fue una maldición por escuchar a la mujer. No, pero espérate, no se vaya, no, a ver. Yo solo sabía que iban a hablar, por eso dije no. No, yo no puedo hablar porque tengo... Acuérdense ¿qué dice Proverbios sobre la mujer sabia? ¿Ah? Edifica su casa. A esa mujer sabia hay que ponerle atención. Y Dios le dijo también a Abraham, escucha a tu esposa Sara. Sí. ¿Y cómo le dijo Sara? ¿Cómo se dirigía Sara a Abraham? El Señor. Eso. Sabe la palabra. Pero por escuchar La palabra nos enseña que es la ayuda idónea. La ayuda idónea es el complemento en sabiduría de todas las cosas. Sí. Hermano habla sobre la ayuda idónea. Y recuerden que cuando tuvimos la charla de matrimonios hablamos un poquito sobre la ayuda idónea. ¿Quiénes estuvieron en la charla de matrimonios? Marcos, no te digo porque tú eras el cocinero. Falta confianza. Hablamos sobre la ayuda idónea, ¿verdad que sí? No sé si se acuerdan. Si no, ya viene de febrero, vamos a volver a hablar del matrimonio. Hay esperanza, ¿no? La ayuda idónea, hermano, es, como digo, un complemento. Algo que le faltaba. Cuando uno va a la original, es algo que al hombre le faltaba para estar completo. Esa es la ayuda idónea. Lo que el hombre no podía hacer, venía la mujer y lo complementaba. Por eso se llama la ayuda idónea.
para complementar. No era que era pues de sobra, no, era porque a Adán le faltaba algo. Y dice la Biblia que aún él se encontraba solo, no había nadie para él. Primero le faltaba su compañera. Y eso se lo digo para echar la maternidad. Digo, entrar, no, ok. No tenía con quién hablar, pobrecito. No tenía con quién hablar y, bueno, sí, también. Hermana Alexandra. Ellos gobernaban juntos en ese momento. No había esa, vamos a decir, esa pelea de poder que hay hoy en día entre la pareja, que eso es lo que más se ve hoy en día. En ese entonces no. Sí. O sea, no había jerarquía, eran unidos los dos. Eso fue parte del castigo, esa de poder, de sumisión del hombre mayor que tú, cuando me imagino que en ese entonces no había eso. Eran los dos juntos, para todo. Sí, ese es el punto por donde va el hermano, muy clarito, yo sé. Y hoy en día no está eso. Hoy en día no está eso. Está esa discordia muy Mi grande. hermano, hay un diseño divino, y todos sabemos ese diseño divino, que le dijo que al hombre sería la cabeza, ¿verdad que sí? Y eso todavía existe. El problema es de que el hombre, esa palabra la tomó y la sacó de contexto. Y digo, como yo soy la cabeza, yo tengo la autoridad de hacer con mi esposa como yo quiero. Eso no es ser la cabeza. Ese es el punto de lo que la hermana está hablando. ¿Qué sucedió con el hombre? Si ustedes se han dado cuenta, y la historia nos está marcando, y nos ha marcado en nuestros países principalmente, nos ha marcado el machismo del hombre. ¿Qué sucedió? La mujer un día se cansó y se está levantando. Pero ahora, ¿qué pasa? Igual, la mujer ahora se está sobrepasando a lo que es el origen divino de Dios. ¿Pero por qué razón? En parte, no es que le dé la razón porque no es divino, pero en parte la mujer se cansó de ser oprimida, de ser reprimida, de hacer esto. Y ahora no es que se levantó a la igual del hombre, sino que ahora se quieren sobrepasar, que eso ya va en contra del origen bíblico, porque lo dice la Biblia. Ese es un orden, porque Dios es un Dios de orden, pero no era para que el hombre dijera, tú eres la cabeza, ya lo que quieras. No, es para amarla, para guiarla. No dice que la mujer es como vaso frágil. Entonces, todo eso uno tiene que comprender la Biblia en su totalidad, decir, no, yo soy la cabeza, sí, pero soy a veces cuando me conviene. Porque si fuera la cabeza, yo guiaría a mis hijos, a mi familia, al temor de Dios, a buscar a Dios, a servir a Dios. Eso sería excelente, ser la cabeza. Pero a veces el hombre, hablando en su general, dice, yo soy la cabeza y me tienes que obedecer. Y ya tomamos a la esposa como esclava, ya tomamos a la esposa como que nos quiere. Eso no era el diseño de Dios tampoco. Se tienen que llevar en un mutuo acuerdo. Y ahora en Cristo Jesús dice que somos iguales en el sentido de decir, somos coherederos del reino de los cielos. Quiere decir que es mi esposa, pero es mi hermana. Y yo soy su hermano en Cristo Jesús. Ve la diferencia, cómo el mundo nos enseña una cosa, pero cuando vamos a la palabra es algo muy diferente. No quiere decir que el hombre deje de ser cabeza, pero cuando somos cabeza bíblica, conforme a la palabra de Dios, es para llevar un matrimonio, una familia, hermanos, como Dios la diseñó en el principio. Sería excelente, y para eso son los estudios. Como ahorita no vamos a entrar de matrimonio porque nos desviamos del punto, pero buen punto de la hermana. Y ahora, como está la liberación que le llaman femenina y todo, ya no se llegaron a un nivel normal. No, ahora tienen que pasar. Usted no ha oído, ya no necesito de un hombre, ya no necesito de aquí. Y empezamos. ¿Acaso Dios nos creó así que no necesitáramos del hombre o el hombre de la mujer? ¿No ve que Dios dijo, vi al hombre solo? Y dijo, no se halló ayuda, no se halló nadie para él. Le voy a hacer su ayuda para que esté el complemento. Por eso es que cuando habla la gente, Dios no necesita, está fuera de la Biblia y de contexto. Simplemente habla el dolor, habla lo que pasaron antes, habla que ahora es, que yo no necesito. Todos necesitamos. Hermano Noé. De hecho, pastor, en la perfección de Dios se dice que Dios saca a la mujer de la costilla del hombre para que fueran parejos por igual. Nunca saca de un hueso de la cabeza para que no esté por encima, ni de un hueso inferior a las caderas para que no esté por debajo, sino por igual. Imagínense que nos haya sacado cerca del corazón. Eso habla mucho más todavía, para que nos amemos unos a otros, no para que nos estemos peleando unos a otros. Pero como digo, es muy, muy bonito, profundo, y mejor lo guardamos para la charla de parejas que tenemos en febrero. Así que prepárense, vamos a tener la charla de parejas, y aquellos que no tengan su pareja, véngase también, que Dios le va a dar su pareja. Amén. Gloria a Dios. ¿Dijeron? Amén. Yo creí que los que estaban solos iban a decir amén. Gloria a Dios. Yo estoy leyendo Si ya no los motivo con eso, ya no, entonces no.
Vamos, Estoy leyendo Marco. aquí que dice, en la creación de cuando Dios creó el mundo, dice que todo era bueno. Después creó a la mujer. Y de ahí, Antes de la mujer, todo era bueno. Yo creo que para la próxima. Es que estoy leyendo, miren lo que estábamos hablando sobre lo que terminamos del Cordero y que era una señal. Yo le dije de las pieles del Señor y que era lo que el Señor venía a hacer con Jesús, el Cordero. Y está en Juan 1:29, alguien que venía a Juan 1:29 y Apocalipsis 13:8. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. ¿Quién? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Apocalipsis 13:8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Desde cuándo fue inmolado? ¿Fue inmolado en los evangelios? ¿No dice ahí? ¿Fue inmolado desde qué dice? Principio del mundo. Del principio del mundo. Y eso es para que no es que el Señor lo agarró de sorpresa porque el hombre pecó y ya no hay qué hacer y mandó a su... No, ya eso había sido antes. Dice que fue inmolado desde el principio del mundo. En Génesis 3:15 el Señor dio la respuesta y le dijo a la mujer que la serpiente lo iba a herir en el carcañal, pero la serpiente o la simiente de la mujer le iba a herir en la cabeza. Estaba el Señor profetizando la victoria de Jesús sobre el enemigo, sobre la serpiente antigua, Satanás, el dragón. Tiene muchos nombres que se le puede decir, hermano, a Satanás, que el Señor lo reprenda. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué dice? Ya leímos Génesis 3:23, todavía no, ¿verdad que no? Ok. O vamos leyendo aquí, vamos a llegar a ese versículo, yo lo voy a leer aquí. Y el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra. ¿Por qué? Por tu causa, por lo que hiciste, hubo una maldición en la tierra. Hermano, porque aquel entonces recuerde que no llovía, el fruto nacía, el fruto salía. Automáticamente Dios le había dado todo a Adán y a Eva para que ellos no tuvieran, hermanos, problema de nada, ni aún ni de trabajar. Yo creo que iban, agarraban una fruta, agarraban otra, se paseaban por el huerto. Adán le puso nombre a los animales, se bañaban. Era un paraíso. Pero ese paraíso, hermano, el hombre prácticamente lo rechazó con su pecado, con su caída. Y miren las consecuencias. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Entró el dolor, igual como Adán, como Eva. Multiplicaré tus dolores. Igual con Adán entró el dolor. Porque cuántos, hermanos, cuando te da un martillazo no duele. Aquellos que son carpinteros, duele un martillazo. Con dolor, dice, comerás de ella todos los días de tu vida. Iba a haber dolor, hermano, el trabajo. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Ya no voy a hacer crecer yo eso. Ahora te vas a encargar tú. Porque la tierra va a estar maldecida por tu causa. Va a haber espigas y cardos, no te van a crecer las frutitas como yo las tenía en el huerto del Edén. Dice que el Señor puso ahí querubines para cuidar ese lugar, para que ya nadie pasara ahí. Los sacó del huerto del Edén. Vayan a trabajar ahora, vayan a sudarla, ese va a ser dolor. Eso fue lo que el Señor le dijo a Adán y Eva. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Cuántos de aquí no comemos el pan con el sudor de nuestra frente? Con el frío de la mañana. ¿Cuántos? Hermanos, eso de levantarse temprano, ¿verdad?
Y a veces hasta en invierno suda uno cuando se pone esas grandes ropas trabajando en la nieve. Uno está suda, que sude, se quita otro, porque eso fue lo que sucedió. La redención del hombre. Cuando Cristo vino, hermanos, a redimir al hombre del pecado original, para que vivamos una vida eterna, eso lo vino a hacer Cristo. Pero el comer del fruto de la tierra y del sudor de nuestra frente, eso todavía sigue vigente. Porque no estamos en un mundo perfecto todavía, no estamos en paraíso, sino que nosotros tenemos que ir y trabajar por nuestro alimento. Pero sí tenemos a un Dios que nos provee ese trabajo, que nos provee para que usted y yo tengamos alimento y podamos comer. Marcos. Ok, yo tengo una pregunta aquí con respecto a lo que dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, si el pecado no hubiese entrado a la tierra por medio de Adán y Eva, ¿hubieran sido algo así como eternos también aquí en la tierra? Sí. Acuérdense de que en realidad, yo quiero que comprendamos algo, que el ser humano, por naturaleza divina, es eterno. Eso que tiene que quedar muy en claro nosotros. Nosotros somos eternos. ¿O no? Sí, por eso dije aquí en la tierra. Sí, por eso dice, nosotros somos eternos. ¿Cuál fue tu pregunta? Que sí. Si el pecado no hubiese entrado, como entró por Adán y Eva, en la caída del hombre, fueran eternos aquí en la tierra. Sí. Mira, lo que pasa es de que ahí está el versículo, ahí creo que me salté. Hay que me busque el versículo cuando el Señor dice que los saca del huerto del Edén para que no coman y vivan eternamente, pero en pecado. Es que ese es el problema. Que si Adán y Eva no hubieran comido, nosotros estuviéramos en una felicidad constante, eterna, para siempre, y Dios no hubiera tenido la necesidad de venir a transformar este mundo, a hacerlo de nuevo, vida nueva, sino que ya estábamos en este mundo. Nosotros somos eternos, porque nosotros somos de cuerpo, alma y espíritu, como les dije. El espíritu va a Dios, el espíritu de vida va a Dios, el cuerpo va al polvo, porque dice que de ahí fuiste tomado y ahí vas a regresar. Pero el alma es la eterna. Estamos hechos de una sustancia eterna, no nos acabamos. Por eso es que se habla de la vida eterna o de la condenación eterna. Mano, hay dos caminos nomás: la vida eterna o la condenación eterna. Pero si Adán y Eva, yo creo en mi pensar, que no hubiera tomado ese fruto, todavía estuviéramos, la población se estuviera reproduciendo, pero pura, santa. Pero esto tenía, porque esa era la voluntad de Dios. No le dijo multiplicaos y puso dudar la tierra y pero en santidad. No sucedió. Adán y Eva pecaron. Edwin, ¿me encontraste? Está aquí en 3:22. Ahí vamos. Y dijo Jehová: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de vida y coma y viva para siempre. No, ahí está bien. ¿Sabe que así como nuestro cuerpo que tenemos de carne, no hubiéramos fallecido nunca? Si hubiéramos aún mismo tomando, por eso dice que después de la caída del hombre que pecó, si alargáramos la mano al árbol de la vida, si hubiéramos, un ejemplo, Adán y Eva hubieran agarrado, también comido el árbol de la vida, estuviéramos viviendo eternamente así con pecado, en una carne pecaminosa. Por eso es que el Señor dijo que no alarguen su mano para que no vivan eternamente. No se está hablando de la eternidad ya, porque sabía que el alma es eterna. Está hablando de la eternidad, que no se mantenga. Si no, esto fuera un caos peor de lo que estamos hablando. Entonces, miren lo que dice: y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrasen la tierra de que fue tomado. Y ahí fue el versículo que leyó el hermano: y echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Creemos, hermanos, que el ser humano bíblicamente pecó, le falló a Dios y cayó de la gracia del Señor. Caer de la gracia del Señor es, hermanos, transgredir.
perder esa comunión que tenía el ser humano con Dios. El hombre fracasó, el hombre cayó, no había esa comunión más y hubo una maldición para la tierra, para que eso todavía continúa sobre lo que es el trabajo. Como les digo, seguimos trabajando y seguimos trabajando hasta que Cristo venga, nos llame a su presencia. Nosotros seguiremos trabajando, pero con una diferencia, de que lo que decía Génesis 3:15, que iba a venir aquel que iba a pisotear o a aplastar a Satanás, vino, murió y resucitó al tercer día. Y eso se le llama la salvación del hombre. Ese es el próximo punto que nos toca, pero son las 8:40 que no vamos a entrar. Nos quedamos nomás en la caída del hombre. Creemos que el hombre falló, le falló al Señor, pecó, pero también creemos que hay una salvación, y esa salvación se llama Cristo Jesús. La salvación del hombre se llama Jesús, y no hay otro nombre, no hay otra vía, no hay otro camino. Bueno, yo quiero que le pidamos al Señor, esa es mi oración siempre, que el mundo viene cada día peor y peor y peor, pero que nosotros, hermanos, nos mantengamos firmes en su palabra, porque vendrán momentos que aún nos harán dudar, hermano, de lo que estamos haciendo, dudar de lo que Dios ya nos dio, porque tan fuerte que se va a poner esta situación en el mundo, que, hermano, el ateísmo, la gente que no cree en Dios, eso va a arropar al mundo. El mundo va a ser, de su Dios va a ser la ciencia para el mundo en aquellos tiempos. Usted va a ver que ya no se necesita nada, el celular, la tecnología. Este es mi Dios, este es mi aquí. Ya no necesito Dios, ya no necesito aquí, porque milagros ya se le pone el pie a otro, ya se le pone el corazón. Ya, ¿para qué? Hermano, eso va a estar tan fuerte en ese tiempo que mucha gente va a dejar de lado la palabra del Señor y la Biblia. ¿Hasta dónde Dios nos va a permitir estar? Yo se lo he dicho, no lo sabemos. Lo que nuestra oración tiene que ser: Señor, ayúdame a no soltarme de tu mano, ayúdame a permanecer firme, a seguir adelante, porque créame que en los estudios estos, y yo me he puesto a indagar, hay gente, hermanos, que están negando la fe hoy en día. Muchos están apartando del evangelio, muchos hermanos están apartando del evangelio, y otros, porque la gracia sobreabunda, están muriendo por Cristo. En muchos países, hermano, están dando su vida por el Señor. Nosotros tenemos que orar por ellos y decirle, Señor, que tenga misericordia de cada uno de nosotros. Antes de terminar, hermano, ¿alguna pregunta con respecto a la caída del hombre? Dice que tenían que ser chinos. O buscar la caída del hombre. No vamos a buscar el nombre de la mujer de Caín, hermano. Hermano Noé. Una pregunta, o sea, no sé si tú aquí la contestas, pero bueno, es una duda. Sabemos y hablamos que Dios es un Dios perfecto, que conoce pasado, presente y futuro. Y si hablamos que Dios tenía ya un plan de redención para lo que venía, ¿por qué entonces permitió que con su creación viniese esta caída si Él ya de antemano sabía y tenía un plan preparado? Se puede decir que era para probar la fidelidad del hombre en cuanto a una tentación ya que tenía libre merced. Buena pregunta. Se puede decir eso, o se puede decir lo que les dije la otra vez. Recuerden que no sé qué día se lo dije. Era también para mostrarle a Satanás que gente de polvo, no de piedras preciosas, podían adorar a Dios sin conocerle y sin verle, como él sí lo vio y le conoció, porque dice que en el fuego de Dios se movía él, hecho de piedras preciosas. Todo esto pudo haber sido un plan para demostrar a Satanás que personas de mar, de polvo, sí podían venir, ser redimidas, ser salvadas y ser tan agradecidas como está usted y como estoy yo delante de Dios, y mostrarle. Por eso es que el diablo está tan enojado con nosotros, hermano. Yo quiero que comprendamos eso. Podemos analizar muchas cosas, que esa pregunta que coge, hermano, es profunda, y podemos decir muchas cosas. Pero ¿cómo ve ahora Satanás? Usted no se ha puesto a pensar cómo Satanás se visualiza. Gente de polvo, no de piedras preciosas como era él. Gente de polvo, de barro, hacerse llamar hijo de Dios.
ese nombre no lo tiene cualquiera. Sabemos que Jesús es hijo de Dios, pero dice la Biblia que todo el que le aceptó, todos los que vinieron y le aceptaron fueron hechos, ¿qué dice? Hijos de Dios. Algo, un nombre, que Satanás jamás lo va a tener en todas sus vidas, y eso ha de ser la separación, el dolor o no sé qué más grande de Satanás, ver a seres humanos de carne, de polvo, adorar a un Dios que no han visto. Eso nosotros no lo sabemos en nuestro contexto humano, pero ha de ser grande lo espiritual, hermano, que no podemos comprenderlo porque nuestra mente, volvemos, es finita. Pero hay algo mucho más, como lo dice usted, Dios lo sabía, hay algo mucho más, que la rebelión de Satanás fue tan grande que digo, voy a demostrar algo que él dice, imagina por dónde yo vengo, que los que están ahí de polvo van a ser herederos de lo que él perdió, de los que están de polvo van a caminar en las calles de oro, que los que están de polvo van a ser tan agradecidos, lo que este malagradecido fue, caminando conmigo, andando conmigo, lo hice de piedra. Mano, hay mucho por explicar y nuestra mente, como digo, se queda corta. Entonces, pero sí, muy buena pregunta. Entonces, los planes de Dios son perfectos. Amén. Somos privilegiados, podemos adorar al Rey de Reyes. Somos privilegiados, ¿sabe por qué? Como le digo, en la mente humana no lo entendemos tan bien, porque no tenemos esa mente. Pero, ¿qué pensarán los ángeles? También les pongo otra cosa. Los ángeles no saben qué es ser redimido por la sangre de Cristo. Los ángeles no saben qué es ser que uno ande en el polvo y que Dios lo levante de donde estaba, de donde el mundo no lo quería, que Dios lo ponga en lugar privilegiado, porque ellos no fueron redimidos, no tienen redención. Los ángeles caídos y aún los ángeles de Dios. Los ángeles de Dios han estado ahí eternos y ellos no saben qué es caer de la gracia. Los que están con el Señor, que el Señor los restaure, que Él nos levante, que nos perdone. Eso no lo saben. Que nosotros, hermanos, debemos de ponerlo en nuestro contexto humano y verdaderamente creérnosla y darle valor a esto, hermano. Que somos, como dijo Jesús, privilegiados. Que nosotros estamos conociendo y conocimos al que vino y murió en la cruz del Calvario y nos perdonó de nuestros pecados, algo que nosotros no merecíamos. Eso se llama la redención del hombre. Jesús nos vino a redimir, a perdonar, a amar. ¿Sabe que Jesús no murió por los buenos? Imagínense, ¿sabe por quién murió Jesús? Por toda la humanidad que había caído y pecadora. Todavía que digamos que Jesús vino por los... No. Él nos amó, aunque nosotros habíamos caído, pecado y todo, mas sin embargo nos sigue amando. Eso, usted no sabe el impacto que le toma a Satanás pensar eso. Que todavía él quería dañar a la humanidad con Adán y Eva, sin embargo Dios lo perdonó. Dios tuvo un plan de redención. Dios mandó a su hijo. ¿Por qué no dijo el Satanás? O tal vez se lo ha dicho. ¿Y por qué no dijiste eso conmigo? ¿Y por qué conmigo no? ¿Ve? En lo espiritual, hermano, hay algo más grande. Hay algo que tiene que, esa pregunta muy buena, hay algo más grande. Porque Satanás, pues, ¿y por qué conmigo no? ¿Y por qué no enviaste un salvador para mí? Y algo que lo está matando aún más de lo que va a terminar de Satanás. Por eso es que Dios lo sabe todo, hermano. Dios lo sabe todo y hay un plan y un propósito para todo eso. Amén. Amén. Cerramos con esto y en próxima clase la salvación del hombre. Gloria al nombre del Señor. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay algo más? Edwin, ¿tenías preguntas? Pero no me preguntes de la esposa del nombre de Caín, por favor. ¿Sisto? Oh. Manu. Javier. ¿Ah? ¿El café? Sí hay. No sé si eso va a acabar, porque ahí vi unos que estaban mal de tomar café. Pan, no sé si te dejaron. No, solo café. Café sí hay, creo yo. ¿Todavía hay café? Amén, gloria a Dios. Vamos a dar gracias al Señor. Vamos a darle gloria y honra al Señor, pero yo quiero orar por ti. ¿Me permites orar por ti? Dile. Amén. Gloria a Dios.